Muy buenas a todos, gente, aquí un Nen con un nuevo video, y en esta ocasión vengo a hablarles, como había dicho en el video anterior, voy a decirles las cosas que deben saber para tener un mod mecánico. Como todos saben, un mod mecánico no tiene protecciones como un mod electrónico, entonces si tú no tienes el conocimiento es algo peligroso. Pero si tú tienes el conocimiento adecuado no vas a tener ningún problema, no es algo que lo que le tengas que tener miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Tienes que saber muy bien cómo funciona todo el mundo del mod mecánico. Y sin más, vamos a la información que tienes que saber. Primero que nada vamos a empezar con información súper básica. Existen dos tipos de mod y después existen unos subtipos de mod mecánicos. Los mod mecánicos que existen, voy a entrar solamente en los tipos de mod mecánicos, que vendrían siendo el tubular y los mod mecánicos, los bottom feeder. ¿Cuáles son las diferencias? El mod tubular es como, supongamos, un vape pen, como los típicos mods de inicio, los kits de inicio, que son unos pen, que vendrían siendo, supongamos que es un lápiz, es un tubo, que arriba tiene la rosca para colocar un ato, y va la batería puesta por dentro. Estos mods casi siempre tienen los pulsadores abajo, también hay algunos que tienen pulsadores a los laterales, pero esos ya son los subtipos de mod, de los tubulares. Y también existen los mod bottom feeder. Los bottom feeder también existen en los electrónicos, pero este tipo de mecánicos solamente es la botella y la batería, no hay ninguna electrónica. La batería va adentro y tiene el mod, y el mod, y el mod bottom feeder mecánico tiene una placa que suele ser de plata o de cobre, que esa plata se le llama pletina. Simplemente es un conductor y que tú al pulsar el botón, lo que básicamente hace el botón es empujar la pletina al contacto y eso hace que pase la energía. Ahora que ya conoces esos dos tipos de mod mecánicos, tienes que saber qué cosas tienes que evitar para tener problemas. Lo primero que tienes que saber sí o sí, es algo que necesitas saber sí o sí, es la ley de Ohms. En el video anterior expliqué todo lo de la ley de Ohms porque es una introducción, lo necesitas sí o sí, es algo muy importante. Y lo segundo que tienes que saber, y es que básicamente los únicos problemas más graves que puedes tener, que vendrían siendo los cortocircuitos. ¿Qué cosas te pueden generar cortocircuito? Básicamente todo lo que tenga que ver con los atos. Tú puedes hacer un setup mal y te puede hacer un cortocircuito. ¿Cómo sé que no tengo un cortocircuito? Bueno, primero que nada, tú para estabilizar una resistencia, para hacer un setup, todo eso, lo tienes que hacer en un modo electrónico sí o sí. En un modo mecánico no puedes estabilizar una resistencia porque la potencia que vas a estar tirando de golpe va a ser muy alta. No puedes estabilizar una resistencia en un mod mecánico. O sea, sí o sí necesitas un mod electrónico para hacer eso. Y así además tienes la seguridad de que no estás generando algún corte, que estos se pueden generar por varios factores. Por ejemplo, que la misma resistencia de las patitas que quedaron estén tocando la campana o estén tocando otro metal. Por eso tienes que asegurarte de cortar muy bien las patitas. E incluso después de cortarlas, tienes que asegurarte de que no queden en la base. Hay muchas veces que uno al cortar las patitas, uno no se da cuenta de que caen en la misma base o incluso quedan fragmentos del mismo metal y uno no se da cuenta. Entonces lo que yo recomiendo siempre es después de cortar las patitas, darle vuelta, hacerle una limpieza muy rápido y así te evitas cualquier problema de cortos. Otro problema por el que podrías tener un cortocircuito, y que ya esto ya vendría siendo más guiado a los mods mecánicos, ya que no conozco de mods electrónicos que sean tipo híbrido, es, bueno, como dije anteriormente, que sea un tipo híbrido. ¿Qué es un tipo híbrido? Es una subcategoría de los mods mecánicos que lo que tienen es que no tienen un pin. Si tú no sabes lo que es un pin es lo que está ahí adentro. Esa cosa dorada, ese es el pin. Hay mods mecánicos que no lo tienen. Pero tú puedes preguntarme cómo es que funcionan si no tienen un pin. Bueno, los atomizadores también tienen un pin. Es el que está bañado en oro, el dorado, ese es un pin. Esto tú en algunos atos, no en todos, pero la mayoría actualmente, esto es más que nada para los atomizadores antiguos, que antiguamente no eran tan... no tenían pin tan regulable. En estos casos los atomizadores que hay hoy en día son, la mayoría se pueden ajustar. Entonces tú le sueltas esto y haces que se separe. De esa forma vas a evitar que haya un corte. ¿Por qué se genera un corte en los modos mecánico híbridos? Si tú dejas el pin muy apegado a la base, es porque el pin es positivo, tiene carga positiva. Entonces si queda junto a la base,
a la rosca viene siendo negativo. Entonces va a estar chocando la misma electricidad ahí mismo y te va a generar un corte. Entonces lo que tienes que hacer es separar un poco el pin de la misma rosca para que no haga el contacto directo. Y esas vendrían siendo las razones por las que tú puedes tener un cortocircuito. No son una gran cantidad y son muy fáciles de tener un cuidado. Por eso digo que no hay que tenerle miedo a esto de los mods mecánicos. No es algo extremadamente complicado, pero hay que tener bastante ojo. Hay que estar bien seguro de lo que estás haciendo. ¿Qué precauciones tienes que tener para no tener problemas? Lo más importante y lo primero que siempre tienes que vigilar son las baterías. Las baterías, como todos saben, vienen con estas fundas. Estas fundas prácticamente hacen de aislante, generando de que no se te haga un cortocircuito al estar tocando la misma batería otro metal. Cambiar las fundas de la batería o los grab es muy fácil. Entonces, si está dañado el grab, lo mejor que puedes hacer es cambiar ese grab. También tienes que fijarte muy bien de que la batería no tenga ninguna bolladura, o sea, que no esté golpeada, que los polos, los positivos y los negativos no estén hundidos, porque puede pasar de que se te pueden hundir, sobre todo el polo positivo, que los polos positivos son bastante delicados, y toda la batería en general tiene que estar en muy buen estado. Y obviamente tampoco te puedes pasar en los amperajes máximos que tiene una batería. Como dije anteriormente, eso se ve con la ley de Ohms. Otra cosa que te tienes que fijar muy bien, y que esto ya vendría siendo del mod propio, es que si es un mod tubular, tienes que fijarte de que tenga ventilación, que tenga orificios de ventilación, y siempre el polo positivo tiene que ir junto a la ventilación. De esta forma no vas a tener ningún problema si es que de sobrecalentamiento de la batería. Otra cosa que también tienes que tener muy en consideración es que el interior del mod mecánico tiene que estar siempre limpio. ¿A qué me refiero con el interior? Más que la batería vendría siendo el tema de la rosca, el muelle, el pulsador, que todo eso esté limpio. ¿Cómo limpiarlo? Es tan simple como limpiarlo con alcohol etílico. De esa forma no te van a quedar restos de nada, vas a limpiarlo muy bien y te va a quedar como nuevo. Ahora, ¿qué recomendaciones te voy a hacer yo? Es que si tú tienes un mod tubular, ojalá que sea aislado. De esa forma, si tú llegas a romper el grab de la batería y no te das cuenta al momento de colocarlo en el mod mecánico, así no vas a tener problema de que haya un corte. Obviamente no es lo mejor tener un grab dañado dentro de un mod mecánico, pero puede suceder, entonces es solamente para una precaución extra. Tampoco no es necesario, pero solamente son precauciones de seguridad. Y otra precaución que te voy a dar, si es que tienes un mod mecánico, si sea tubular o bottom feeder, que tenga bloqueo. Los mods tubulares casi siempre la forma de bloqueo que tienen es que tienen como digamos una chapita junto al pulsador que evita que se dispare. Y en los mods bottom feeder el bloqueo casi siempre viene siendo un no recuerdo el nombre exacto, pero viene siendo una pieza de plástico que es del mismo contacto que tiene el mod, digamos el cabezal. El contacto del cabezal tiene ahí mismo una pieza plástica que tú la mueves y eso evita que el pulsador que la pletina toque el contacto. Pero de todas formas, si tú tienes un bloqueo, de todas formas lo más seguro que siempre puedes optar es simplemente sacar la batería. De esa forma no vas a tener ningún problema, no vas a pasar ningún susto si es que se te olvida colocar el bloqueo por accidente y llegas y dejas el mod tubular en la mesa fuerte y lo haces pulsar, por darte un ejemplo. Así no evitas todo ese tipo de problemas. Una cosa que también se me estaba olvidando, los mod bottom feeder también se tienen que limpiar. La pletina, sobre todo la zona del pulsador donde toca la pletina con el contacto. Quizás no me sé explicar muy bien, pero la pletina en general tiene que ir muy limpia, el pulsador también. Y eso vendría siendo toda la información que necesitas para tener un mod mecánico. Tampoco es mucha. Por eso es lo que vuelvo a repetir, no es algo a lo que le tengas que tener miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Tienes que tener sus precauciones y siempre asegurarte de que no te vaya a pasar nada. Después de todo, la seguridad está ante todo. No suelo hacer esto mucho en los videos, pero la recomendación que yo te voy a dar, si tú eres de Chile o si eres de algún país cercano, creo que también hacen envíos para afuera, no estoy totalmente seguro, son los mods mecánicos de Revis. Son unos mods pero muy 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 bien hechos. Se nota mucho la calidad que tienen, están muy bien terminados. Estos mods son hechos a mano, artesanales, están muy bien fabricados.
y te sugiero que le eches una miradita. En la descripción del video voy a estar dejando un enlace a su página web para que le eches una miradita a los mods que tienen, que son bastante bonitos y son muy bien elaborados. Lamentablemente actualmente no conozco ningún modder chileno de bottom feeder. Creo que hay alguno o dos, pero la verdad no son un gran mérito, porque cualquiera puede hacer algo en una impresora 3D y colocarle una pletina y listo. Y la verdad, yo personalmente tampoco no conozco quiénes son los que hacen esos mods. Sin más, chicos, aquí vamos terminando el video. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y les sirva mucho esta información. Si es así, me encantaría que me dejaras un me gusta, se suscribieran, comentaran y me siguieras en mi Instagram, que es donde casi siempre estoy un poquito más activo. Y sin más, nos vamos despidiendo. Eso ha sido todo por hoy, muchachos. Espero que les haya servido demasiado. De verdad, espero que les haya servido demasiado. Nos vamos viendo en la próxima.